Pensé que ya había comenzado esa vaina. Buenas, ¿qué No, tal? Sí, muy Como pueden, buenas. como pueden ustedes observar, queridos youtubientes, el tema de hoy es el ciclismo. el ¿Cómo En pueden ciclismo, ver general. ustedes? el ciclismo en general, el ciclismo en No. general, el Todo ciclismo en tipo. películas, todo, todo en ciclismo. Hay un libro de ciclismo que me he querido leer mucho, que son las memorias de Laurent Fignon, y está en la biblioteca pública acá, y no lo he sacado, hombre, de puro perezoso, pero creo que después de este programa debería Tenés que medírmelo. leer uno también que es el de Matt, que espérate un segundo. Más Leblanc. Eh, No. no, Matt Leblanc no. Ese fue director del Tour de Francia. Entonces, ¿cuál más? Tengo uno Siga todavía por recomendable acá lo que tengo. se llama Diarios de Bicicleta. Muy bueno, muy bueno. Y Yo me es, la sabía con motocicleta. no, Diarios de Bicicleta es del cantante de Talking Heads recorriendo Ah, es su en serio. bicicleta. Es en serio, es en serio. Alguien le copió a alguien el título. Y es muy buen librito de Vine, se llama él, pero se me olvida cuál es el nombre, del cantante de Talking Reyes Heads. de las Montañas. Vea, pues también aquí recomendando pues cultura en general. Oiga, pero es Sí, sí. que yo creo que nosotros vamos a hablar de esto por una razón muy especial, sobre todo para la época de nosotros, y es que nosotros crecimos con el pinganillo en el oído, Pero por supuesto. en clase, oyendo a ese señor de puntos rojos, sangrando la cara, bajando a 80 kilómetros Claro. por hora para ganarse una etapa en el Tour de Francia. No había cosa más emocionante, Eso ¿no? era Te muy digo que, emocionante. te digo, vi unos especiales pues que tenían que ver con ciclismo y en ese estaba Pablo Restrepo, que es uno de los escritores del colombiano que es especializado en ciclismo. Es uno de los tipos que de pronto más sabe de ciclismo acá en Colombia. Pues no es que no es el que más sepa, sino uno de los que más sabe. Y el man estaba, pues estaba contando la historia de esa cosa y se le salían las lágrimas. Pues ahí pues el man contándola ahí 35 40 años después, porque sí estaba viejo el especial, pero te digo, al man todavía se le salían las lágrimas. Pues, o sea, es gente que Ah, vive el ciclismo completamente y ah. que, Pero es pues, que esa imagen, esa, particularmente esa, y y él la, y deja la de de, ganar a Fabio Parra y la de Parra y él cruzando juntos cruzando juntos, era una bestia. en el mismo Tour de Francia, 3 etapas. En el 87. Sí. No, eso es Bueno, 85, Y 85. el man acomodando 85. aquí la gorrita detrás, sacándola, Subiendo como si nada, fresquísimo. llegando para llegar bonito. Fue, pucha, es que eso fue muy emocionante. Y Pero uno en yo el voy a salón empezar. que traían el televisor rodado. Es la única vez que yo me acuerdo que hayan hecho eso en mi colegio. Permitía. El hecho de que fuera prohibido le daba mucha gracia, porque yo tenía al profesor acá al frente y me ponía pues Las el colitas. audífono aquí tapado y tal, para que el profesor no me viera. Pero una vez fui tan tonto que estaba al lado de la ventana y el coordinador pasó y me tocó la puerta y venga, por favor. Venga, Y muchacho. te preguntó cómo va la Y ahí etapa. mismo el coordinador, ¿cómo va la carrera? Contame. Bueno, ¿cuál es la relación del ciclismo con cada uno de ustedes? ¿Qué tan fanáticos? ¿Desde cuándo? Vamos a hablar de que Jaime casi se nos mata, pues así, hace, Hace poco. hace menos de un Tuvo mes. un encuentro cercano del primer tipo con una volqueta. Sí. Total. Pero es que yo creo que independiente de la profundidad, yo sé que Jaime y Benny son un poquito más fanáticos, pero yo creo que todo colombiano tiene que tener un Y fanatismo al Colombia es un ciclismo. país muy ciclístico. Sí, total. Y eso pues que no Entonces, habíamos ganado nunca pues realmente mucho pues así como que fuera pues una cosa pues tan no, bestia. pero sabes que en América sí. O sea, la Course Classic, la Vuelta al Táchira, la Vuelta a Costa Rica, eso llevaba años ganándolo colombianos. Aquí les tengo hasta historia de ciclismo y todo. Pues yo traje de todo. Estoy bien armado Y con O adelante. sea, nosotros cuando miramos llegaron las primeras bicicletas a Colombia, etcétera. Sí, no, Secter y dale. demás. Tour de San No, Juan Somos tuyos. también. dicen las malas lenguas que la primera vez que se registró una bicicleta en Colombia fue en 1891, o sea, en periódico, pues que dijeron, estaban hablando de bicicletas. Es la primera vez que se habla de bicicletas en un diario en Colombia. Y la primera carrera que hubo aquí
en, ¿cómo se llama? En Colombia fue en 1894. Dos bogotanos por la que hoy es la séptima, hasta que llegaran al club. Y el primero que llegara al club, ese era el ganador, pero quedó registrada en la prensa. Entonces todo supremamente lindo. A O la Yo sea tengo que un cama ya dato, llegas sin 130 años saber de algo ciclismo en más. Colombia. Más yo o tengo un menos. dato, ya que nos estamos remontando al invento de la bicicleta mismo. Yo me hacía la reflexión de, oíste, tiene que ser uno muy piola para inventarse una bicicleta, porque cuando uno va a aprender a montar, le pasa como a Calvin, el de Calvin y Hobbes, que uno ve la bicicleta como un artilugio del infierno que se lo va a comer. Entonces La yo dije, hija ¿cómo mía fue de todavía lo ve valiente? como ese artilugio, todavía. ¿Cómo fue de valiente el primer chabón que se le ocurre, no, deje ver, pongámosle todo esto aquí? A mí se me hacía un salto imposible. No, Y hace poco descubrí que es que efectivamente la bicicleta no se inventó como la conocemos hoy. esa cosa gigante. No, Son y unas... el invento original era como le están enseñando a los niños hoy a montar, que era sin Ah, sí, pedales. Entonces, la sin gente lo pedales, hacía sin con pedales. los pies así. Sí. Entonces ya cuando La, podían soltar los piecitos, ya alguien dijo, ¿viste? Y si inventamos unos pedales, unas cadenas. En 1817 la inventaron sin pedales en Alemania y solamente hasta 1861 le vinieron a poner pedales. Y los primeros que le pusieron cadena al estilo que hoy en día la vemos, que es la grande, o sea, el piñón más grande adelante y el pequeñito atrás, lo hizo la Land Rover, pues no la Land Rover, sino que era Rover Bicycles, que más adelante, cuando empezamos a hacer carritos, se llamó Land Rover. Vea. ¿Cómo se aprende en este programa, hombre? Es increíble. Yo tengo un Cada recuerdo cosa. de esos también de los, será ochentas, de ir con mi papá y hacer fila, porque no era fácil, al caracol de pista. Era Gran Oh, caracol de buenísimo. pista era buenísimo el En el caracol de pista. velódromo, en el velódromo. en el que llamaba Martín Emilio Cochise. Cochise Rodríguez Se todavía le llama llaman. todavía, sí. Y era un espectáculo el berraco, porque además No, es traían que ingleses, pues venía gente muy tesa. Ya mucha gente, Pero es que sí. si uno se pone a ver, si uno se pone a ver la pista en ciclismo es muchísimo más emocionante que la ruta. Pues la ruta es No, porque se, La ruta porque es en televisión, pero si no, vos vas a ver y pasar porque la es pero historia, que más que porque es en tiene que ser uno un televisión, superhombre. pero yo diría que es porque se generan historias alrededor de eso. Y es más, estaba viendo también otra cosa de un man Pino Calat, que es un cronista y no deportivo acá. Calas, claro, especialista Sí, en sí, fútbol, el hombre. pero en muchos deportes. Y el hombre, dentro de las cosas que narraba era, pues, en Colombia, por ejemplo, ¿por qué somos tan amantes? Porque nosotros lo primero que tuvimos fue el fútbol, que tuvimos el fútbol más grande del mundo en los años 50. Y llegaron y nos dejaron huérfanos completamente porque, pues, obviamente eso lo cogimos fue Es que de cuando los... eso era ilegal. O sea, esos manes Claro, estaban no, no, aquí es que ellos trabajando hasta que la cogieron FIFA dijo, no sé, una huelga argentina y se los trajeron. Se trajeron a toda esa gente buena de todo el sur y acá estuvieron los mejores. sí. Listo. Y se fueron a los 50 y esa vaina quedó. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues, o sea, ya no se llevan los estadios. Y arrancaron con la Vuelta a Colombia, que Pero arrancó no, pero también, no, arrancó pero pegada de no, no es periódico. tan así, pero no es tan así, porque la primera vuelta a Colombia es del 51. O Es del 50. sea, todavía estamos en el Ah, no, dorado. O sea, el 51, dorado 51, sí. 51 que gana Sí, el Zipa Forero, la primera El vuelta. Zipa gana la primera. Y de ahí gana un francés y de ahí pasa Se llamaba el el de ganador acá, de los Ramón 50. Hoyos. Ramón Hoyos. Pero en esa época no era tan grande porque no tenía la tecnología para hacer esa Para transmisión. transmitirlo. Ah, O no, sea, pues que usted no, llegaba todo después. la primera transmisión la logran, la hacen por allá en Italia. Transmisión de ciclismo la hacen en Italia, pues lejos, o sea, aquí nada que ver y estamos hablando en los 60. Apenas se vienen a ver esas transmisiones de ciclismo, es que es mucho más complejo transmitir, pues en un estadio es más fácil, pero transmitir hacia afuera es una cosa casi imposible. Esas Y en se los vinieron a hacer 50 en los y los 60. 60, y en los 50 y los 60 los equipos eran por departamento, o sea, eran como selecciones de departamentales, lo que generaba pues unas pasiones horribles, porque cada que la vuelta llegaba a algún departamento, pues los Se daban en pueblos, la jeta, nos daban sí, en la sí, jeta. Es más, de esa de Ramón Hoyos, de las que ganó Ramón Hoyos, hay una en que de los, creo que es de los 10 primeros, 7 son antioqueños. sí.
La Siempre son rosca paisa. antioqueños. Sí, sí, sí. No, pero lo llamaban la licuadora paisa. Ah, Claro. parecido. ¿El ñato Suárez es contemporáneo de Ramón Hoyos o posterior? Es un poquito posterior, pero sí les tocó competir. Sí, les tocó verse. Bueno, Sí, yo sí. de todo, yo me vine a ser fan del ciclismo en la Dauphiné Libéré del 84. O sea, yo seguí el Tour de Francia del 83, Sí. que estuvo con Dorito Corredor y Patrocinio Jiménez corriéndolo. Puesto 16 y 17. Pero cuando la Dauphiné Libéré, eso sí fue para mí, yo me acuerdo cual si fuese hoy el, el noticiero del día en el que Pacho Rodríguez ataca a Bernaino y lo deja sembrado. Esa semana fue muy emocionante porque al día siguiente Pacho se enferma. ¿O qué fue lo que pasó? Pacho Rodríguez pierde la No, no me camiseta, acuerdo. De esa parte no me le acuerdo. toca retirarse. Pero, ¿sabes? Pero, De esas de ahí que contás, cuando Lucho fue al Tour Artur. de Francia, que le toca también con Bernay, con no. lo, Bernay, o sea, se van y Bernay no trata de cogerlo. Y Bernay no como que le dice, venga, vámonos suavecito, cójalo suavecito, que yo lo dejo ganar. claro, Yo lo dejo claro. ganar, pero lléveme, lléveme. A mí el Y, liderato y usted la Sí, etapa. o sea, para que no lo dejara botado. Si no lo deja botado y lo coge el lote. Olvídese. Sí, claro, para aprovechar el escalador, obviamente. Aprovechó el escalador y se fue. O sea, ellos realmente, las condiciones con que llegaron, ninguno las había visto. De las cosas que dicen es cómo los trató de mal lo de Fiñón. O sea, lo de Fiñón fue Sí, Fiñón demasiado era racista un con mal ellos. ser humano, sí, sí. Sí, y la forma, o sea, cuando ellos sacaban la panela, entonces, pues todos sí estaban muy intrigados con la panela, pero el man están sacando coca, pues el man empezó a regar que ellos lo que estaban llevando ahí era coca. Claro que yo me leí hace por ahí 15 días una entrevista con Patrocinio Jiménez reciente. Y el man Ujú. dice que todo eso lo infló mucho la prensa. Dice que Ya. Fiñón sí era muy gonorrea, pues, que era muy mala clase con ellos, pero que el resto de los europeos no tanto. O sea, que se infló mucho el cuento de que habían muchísimos europeos haciéndole pues como bullying a los colombianos. Este man dice que no, que Pero Fiñón vamos siempre pues, fue un a ejemplo. romper una lanza pues aquí entre los cuatro. ¿Cuál es el mejor colombiano de la historia? Ay, ay, ay. Nairo es el que más ha ganado, Nairo Quintana el que más títulos tiene. Pero también él está ya sentado en hombros de gigantes. Sí, O claro, sea, obviamente es que los que van quemando las etapas, es que es muy valioso cada Claro, claro, momento. no, todo lo que hicieron los otros fue muy valioso, pero yo creo que, y si uno se pone a mirar lo que hizo Lucho Herrera en ese momento, cuando los colombianos no tenían ni el dominio del ciclismo europeo, porque es que les costó mucho, Sí, a ellos les tocó lo que hoy son las clásicas de pavés, a ellos les tocó metidas en el Tour de Francia, claro, les yo me tocó acuerdo de esa vivirlas. etapa, una etapa de pavé de 338 kilómetros. Ah, no, yo ahora Pues, ¿sabes qué estaba esa es la que viendo? terminan orinando sangre. Sí, claro. Es la primera etapa que ganó Santiago Botero en el Tour de Francia fue de 250 kilómetros. O sea, 250 Sí, kilómetros. Es que, manera un marica, eso animal. es, eso es una carrera de un solo día. O sea, normalmente las Sí, carreras que pasan 250 kilómetros son cinco y ya, son pues de un solo día. en un día. Sí, Estos no, manes pero les el Tour era metían, a estos brutal. manes les metían 300 kilómetros un día, 280. Por Sí, Pues eso, era, pero es que esa es la cuestión que decía yo ahora de la ruta comparado con la pista, es que vos tenés que ser un superhombre sí, para total. aguantar una. O sea, diga usted, yo no soy capaz de aguantar 10 kilómetros, pero póngale usted A que ese ritmo de aguantas esos manes, pues, pucha. 100 Ah, no, 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 pero es kilómetros. que a ese ritmo esos manes no aguanta uno 30 segundos, Sí, pues. no, esa gente le Por da eso, mucho. pero después usted tiene que montarse otras 2 semanas en la misma bicicleta y hágale. No, no, o y sea, entonces no, lo No, de son tres Egan, lo semanas, de tres Egan es semanas en chepa, ¿o total. qué? No, Ay, Egan es un monstruo. Egan ha ganado Tour de Francia y Giro Oye, de no, Italia no, no, también. no, Chepa, no, no, no. El pelado, es más, el pelado es de los monstruos, igual que Nairo Quintana es de los monstruos que Claro. fueron previos a Pogacar, pero que también son de esos niños, porque es que Nairo estaba a los 23 años, estaba luchando con Chris Froome. O sea, y quedó subcampeón del Tour de Francia a los 23 años, lo mismo que Egan Bernal gana a los 22. Cuando va Tadej Pogacar y gana a los 21 y algo, pues, o sea, es un poquito más un poquito menos que Egan, pero son de esos prodigios. A Egan que se le atravesó el accidente,
Sí, el accidente le da muy duro. Y este año venía muy bien y también tuvo un accidente, tuvo una Otra caída vez vuelve y se brava. cae, sí. Entonces La vamos a ver maldición este año cómo le colombiana. va. El hombre va a competir en el Giro de Italia, que empieza ahorita el 10 de mayo. Sí, pero, o sea, cuando vos te pones a ver y los dejó definitivamente en solo entre el año de pandemia, el ciclismo cambió completamente, pero del todo, del todo, del todo, en el año de pandemia y lo que se han venido es una cosa impresionante, casi que, es que ellos dicen, o sea, Egan, el mejor Egan estaba, Egan dice, no es que yo estoy haciendo los mejores tiempos, o sea, mejor que antes del Tour de Francia que yo gané. Y él en este momento no es capaz de llegar a los 10 primeros de una carrera de Pero esas. también uno tiene que sospechar ahí. O sea, yo sé que ustedes dicen Entramos en todo un lo que ustedes capítulo del digan. ciclismo delicado. Vamos a No, hablar pero, del doping. pues yo no de hablar, pero es que Ahora, ese el doping salto, siempre ha estado, pero no solamente en el ciclismo, está en todos lados. Es más, el ciclismo es el que más le mantienen. Cuando vos vas y El que más revisas, controlan. exacto, al ciclismo le meten, por ejemplo, 100 controles y, y al siguiente deporte le meten 10, Sí, claro. 10 controles. A los tenistas ahora llegaron, unos tenistas aparecen dopados. Lo mismo que les ocurre acá en ciclismo, que les meten inmediatamente 2 o 4 años, al de Al tenis le tenista. metieron 3 meses. 3 meses. Bueno, quiero hacer Tres una meses pregunta. y lo habían dejado callado, callado. ¿Qué tanto han seguido ustedes el ciclismo? O sea, después del momento Lucho Herrera, Fabio Parra del 85, 87, siguieron después en la época de Oliverio Rincón Yo sí, yo no. yo Yo y sí sí. Mejía. conozco Cómo es que llamaba Mejía, que era un Álvaro monstruo? Mejía, sí, Álvaro Álvaro Mejía, que Mejía, era que fue eso, cuarto en el Tour de Francia en también. el Tour. Después vino la época de quién vino después. Buena Hora, después viene Santiago Botero también. Y el Sí, Santi hizo yo ahí, por cosas. ejemplo, iba a contar, pues, o sea, yo soy ciclista por familia, yo creo, porque obviamente mi papá montaba bici, le gustaba mucho bici, salía pues los domingos, corrió clásico ejecutivo, pues era de los que corría clásico ejecutivo. Ahí de anécdota en el clásico ejecutivo, no de él, sino él, cuando vino, o sea, Fausto Coppi, que era el mejor ciclista del mundo en su En momento, los vino en el 50. año 58 acá y vino a un clásico ejecutivos para hacer el duelo con Ramón Hoyos. Ramón Hoyos lo barrió completamente. Claro, porque la altura me imagino que a Coppi le Y dio el durísimo. terreno, y el terreno, El es que terreno, yo creo que yo el me terreno, acuerdo que porque, decían que había partes que se tenían que bajar de las pero bicicletas. igual allá, en todos lados estaba igual, Álvaro, en todos Sí, en lados Italia era no eran igual. carreteras pavimentadas, eran iguales. No por las carreteras, sino que yo creo que más es que, por ejemplo, hicieron, era doble, era ida de la pintada hacia acá, pues bajaron y después de la pintada hacia acá, son Devuélvase. 42 kilómetros de ascenso, eso no están acostumbrados ellos están Y eso es muy bravo. acostumbrados a No, 13 y la kilómetros, humedad. muy Claro. empinados, La humedad. ¿Se acuerdan pero cuando trajeron, eso sería el clásico RCN que del claro, 86 por ahí, que vino trajeron Greg a Lemon y Andy Bernardino. Hampton y Bernardino, y uno veía al pobre Bernardino en su pía, rojo, pero peor que Mauro. Rojo así encendido, como esas pepas, sentado así tomando agua después de la etapa. Al pobre tipo le Y daba sin durísimo. aire, sin Ah, aire. así llega una subida en carro. Claro, eso te iba a decir yo. No Uno hay se va aire, en subida, no hay uno oxígeno se en el va en aire. subida y es, ay, güey, madre, ¿qué es Bueno, ¿y esto? cómo vivieron ustedes la época de Armstrong? Yo era muy fanático de él, por él y por la señora, porque me gustaba Cherry mucho. Crown, por Cherry Crown. Sí, total. A mí, pero es que era lo que hoy en día es Pogacar, ¿o Pogacar. no? Sí, Pues sí. era Sí, sí, no, imbatible. total. Era Pero es que, impresionante. es más, yo creo que era muchísimo más grande. Es que ese man estaba al nivel de uno de los pilotos de Fórmula 1 de un futbolista. Pues el man se movía en las élites, pero de todo Ah, el pero mundo. porque él era de aquí. Aparte tenía la fundación esa del cáncer, La que Ah, eso le Stroke. pero abrió es que todas las ese es, puertas. ¿sabes qué? Este man me hace acordar ahí de una cosa. Escuchando otro de los documentales, pero un documental del mundo, hablaban de lo que hacían los colombianos, pero los Sí, narradores allá, y era que se inventaban absolutamente todo. Y ellos decían, es lo claro. mismo, pues, es que así tenía que ser. ¿Por qué? Porque es que el ciclismo vive es de eso que está diciendo Álvaro.
de montar una super historia. ¿Y qué es? Yo tengo o sea, yo soy una persona que tuvo cáncer, que estuvo llevado, estuvo al borde de la muerte y resucité y con un solo testigo estoy montando y gano este Tour de Francia y gano el siguiente y gano el Pero siguiente. en ese pedazo de la historia nos falta hablar de los españoles también. Pues Ah, porque es que los españoles han tenido ahí también un pedazo en la historia pues muy importante, Ha sobre habido todo. muy buenos ciclistas españoles. En la época de Armstrong estaba Joseba Bellocchi. ¿Cómo me gustaría llamarme Joseba Bellocchi? Yo ¿Quién me no? Pero acuerdo ¿quién es mucho el era más del grande? ¿Quién es el el más cuento grande español? Español ha habido no, muchos. Indurain. El Indurain. Perico No, Delgado. Indurain ha sido el más fuerte. Indurain, perdón, sí, 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 Indurain. Pero es Indurain. que era los cuentos alrededor de ese tipo eran impresionantes. O sea, que se Indurain, levantaba con con 30 un, pulsaciones por minuto. sí, que decía uno, no, un Es que corazón de vos este ves, tamaño. vos buscas cosas de él y te va a salir el especial, el corazón más grande del mundo. Él ¿Ya? ganó 5, ¿cierto? Él 5 ganó Tours de 5. Francia. Sí. Lo mismo que Jacques Anquetil, que Eddy Merckx y que Bernard Hinault. Y Y que Armstrong 7, Armstrong. pero robando. Entonces no le vale ninguna. No, pero Benny, en todo caso, cuando vos hablas con cualquier ciclista de esa época, ellos dicen, el man se los ganó. ¿Por qué? Porque es que todos estaban en el mismo cuento. No, pero no todos tenían el mismo nivel de doping. No, Es que has visto la obviamente película, no, el pero los que programa. no los que no tenían oportunidad de ganar, los que no tenían oportunidad de ganar, pues obviamente no se doparon, pero todo el que quisiera ganar tenía que doparse. Pero es que el programa, que es de lo que trata la película, es demostrar a qué nivel se llegó el doping con este man y con ese equipo. O sea, obviamente todos estaban dopados, todo el resto del pelotón tenía Pero es que sus él cosas. tenía la ventaja de que la medicina del cáncer le enmascaraba un montón de cosas. O sea, Sí, eso no, se le se usó. aprovechó de muchas cosas Pero y más el que eso programa era fue, muy bien montado. él estuvo protegido por todo el mundo. O sea, a él le borraron todas las cosas. Por eso es Sí, Entonces, que no un solamente es ídolo. que los tratamientos del cáncer, nada, al a man ese le man taparon, sí, se los taparon como a completamente. Maradona, Maradona le No, taparon en no, y Italia. porque es que era muy necesario, o sea, para la economía mundial tener un americano ganando de esa manera es o sea, es mucha la plata que se mueve Mucho marketing, en, claro. claro, en todas Esa partes. Pero, Es que Además que película la el man muy sola, buena. pero la el sola man le levantó Pogacar fundación, es demasiados un enemigos. monstruo. Pogacar es un monstruo, ¿no? Pues No, es Total. una cosa, es el más grande de la historia, yo creo. Eddie Sí, o Merckx, sea, y él no era, por números no lo puede, por números no lo puede hacer, pero en este momento, más adelante puede que lo diga, pero por números no lo puede hacer, pero yo creo que sí, yo creo que sí es mucho más monstruo que Eddie Merckx, que, o sea, cuando estuve viendo, pues yo no sabía que ese man apareció muchas veces dopado, muchas veces. ¿quién? Eddie O sea, Merckx. Eddie Merckx Sí, apareció en varias claro, cosas. doping total, ya todo el mundo ha contado que el man vivía No, dopado. pero no solamente es que él haya pero contado, sino que a él lo sacaron de carreras porque Por aparecía doping. todo. Pues, o sea, en las cosas lo que pasa es que no había un sistema de antidopaje, pues que los castigara a tantos años, sino le quitaban eso y ya, pues no lo dejaban Claro, y correr y adentro ya. de 8 días nos vemos en otra parte. Sí, sí, dentro de sí, 8 días estamos ahí, como una tarjeta roja. En la más o próxima menos. no le vale. Pero este Pogachar fue el que no empezó haciendo ciclismo de ruta. No, Él hacía, o sea, el que vos estás diciendo es Roglic. ok. Primus. Roglic no ha podido ganar el Tour de Francia, ha ganado las otras dos carreras, que es el Giro de Italia y la Vuelta a España, y Pogacar fue el que se la atravesó precisamente. En 2022 o 21, no, 21, en 2021 ellos estaban, no, 2020, perdón, sí. En En fin, 2000 Uno de no, estos años en 2020 miento, 21. no, y medio. Sí, porque es en junio, julio, sí es y medio. Listo. Sí, un año, No, en un año, sí. él en la última etapa, bueno, en la penúltima etapa estaba de líder. En la penúltima Tres etapa antes estaba de líder. del Lo que pasa es final. que la última no cuenta, la última es el paseo en Francia y esa ya nadie Sigue, le va a sigue, quitar. cuéntanos la historia. Y termina. hay una contrarreloj que tiene una parte grande de plan, pero tiene una subida de unos 12 kilómetros. Y o sea, en esa subida, aunque Roglic la hace mejor que él, la pierde toda en el plan. En el plan pierde todo el tiempo del mundo. Y uno de los cuentos que hay es que finalmente él era muy mal contrarrelojista. Pues estamos hablando de Pogacar. Pues
La posición de él es ¿Era malo mala. quién? Roglic. No, Pogacar, Pogacar no, era malo. Roglic era de los mejores. Y por Ah, eso ok, es que se el que hace aterra que buen la tiempo en la pierda. subida, el que hace buen tiempo en la subida es Pogacar. Y el que No, gana es Roglic. al contrario. En la subida, no, en el plan, Nos siendo lo podemos mal, quedar. No, 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 siendo el tipo de la no está mala fácil de seguir posición, la no. historia, Jaime. La historia que voy a contar es que eh, precisamente el que le ganó a Nairo Quintana, que fue el holandés que le ganó a Nairo Quintana el Giro de Italia, Tondo Molain, estaba furioso porque como alguien con posición de minero te ganaba una contrarreloj, pues que alguien con posición de minero en una bicicleta te podía ganar una contrarreloj. Y el man no entendía por qué les había ganado la contrarreloj. Y él ganó ese día la etapa completa. Hizo mejor tiempo Roglic subiendo, pero en todo el plan, lo que le sacó más de lo que le tenía, pues más de lo Pogacar. que, más, sí, Pogacar a Roglic. Pogacar a Roglic, es correcto. Yo tengo la reflexión al respecto de la era pre-Vingegaard y Pogacar, y es que era muy emocionante el ciclismo porque no había nadie que fuera tan bueno en todos los terrenos. Entonces era muy bueno que el buen contrarrelojero tenía que ver cómo se defendía en la montaña y en equipo y en viento, y el buen escalador tenía que ver cómo luchaba para que no lo soltaran en la otra etapa. Pero con Pogacar y Vingegaard es la cagada porque son los mejores en todos los terrenos. Todo. Usted No, y ponga lo que pongan, ahí es donde una se pregunta, claro, ¿cómo hacen? cómo lo hacen, sí. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el No, negocio? no, y lo mismo que se preguntaba uno con Armstrong, Sí, claro. era Que exactamente, desde uno el decía, es principio era imposible, muy sospechoso. es Lo que pasa es que imposible. Armstrong tenía además una cosa distinta, era que el equipo era superlativo, ¿cierto? Estos manes están, digamos, en equipos tesos, pero es que el equipo de Armstrong también era todo Estaba muy armado para diseñado él, para él. todo el tema publicitario, todo el marketing, todo lo que estaba pasando alrededor era demasiado grande. Y no se Pero, enfocaba sino en el tour. El resto de la temporada les importaba un pito, era solo el sí, tour. en cambio, este man está como Eddie Merckx comiéndose todo lo que haya, todo, Todo. Ganó todo. O sea, ahorita es que este la man, Liège o Bastogne sea, Liège. este man ahora este año acaba o sea, de los monumentos, han pasado son 5 monumentos en el año, o sea, de esas carreras que son de 250 de más de 250 kilómetros. De esas 4 que han pasado, ha ganado 2, y en las otras 2 quedó de segundo y tercero. O sea, pues, Sí. y eran carreras que no eran para él, pues, son carreras Pero donde eso las porque, ganaban ante los velocistas. pero eso porque Vingegaard está en este momento fuera de la bicicleta por un tiempo. Porque No, Vingegaard está. Vingegaard no ha hecho ninguna de estas nunca, nunca, Ah, ok, no no le le interesa. interesa. Pero este man lo hace ¿por Vingegaard qué? es como Armstrong, solamente Pero por ¿cuál es el ganancia. punto? Entonces, ¿para qué lo hace? O sea, no ¿Quién? parece que la inversión, o sea, Pogacar, para qué hace todas esas carreras si no tiene necesidad? Para ser Es el mejor. estadísticamente el mejor del mundo. O sea, todos sabemos que es el mejor del mundo, pero él lo que quiere dejar es establecido, que él Es es O el el sea, mejor. él quiere hacer los 1000 goles de Los Cristiano récords. Ronaldo. Él quiere hacer los récords. Sí, no, el man está para eso, para hacer los récords. Y él Es, está muy jovencito, tiene por es ahí que que 26, 27 años. Sí. ahora en la última, no, él tiene 26, sí. En la última carrera, el que quedó de segundo fue un irlandés. Y el irlandés, cuando llegan como al sitio donde ya están los que van a subir al podio, llega y le dice bromeando como, hey, ¿cuándo te vas a retirar? A ver si nos dejas correr a los demás. Sí, Déjanos a ver si una. nos dejas correr. Total. Oíste, y en Colombia, ¿quiénes son? Boyacá y Antioquia, ¿no? Esos dos. Cundinamarca también Pasto, tienen muy buenos. Pasto también Cundinamarca también tiene. tienen muy buenos. Bueno, Pero de no, o sea, la Cundinamarca. guerra básicamente, cuando vas a nacionales, pues cuando vas a cosas de esas, sí es más Boyacá y en este momento Boyacá y Antioquia. A veces se te puede atravesar Cundinamarca, pero no es tanto. Y Y yo bueno, hago una pregunta santanderianos ha ahí. habido varios. Bueno, Mauricio Soler era santanderiano, que ganó la montaña del 2007. Ese fue el Mauricio que casi se Soler no era mató, ¿no? santanderiano, es de Ese fue el Él que es de casi la se zona. mató una vez 2007. Ese es que el Y que metió se una le mató, tocó totalidad. mejor dicho. retirarse. Le tocó Ese retirarse man todo. todavía está medio. Sí, sí, se Casi mató. se mata ese man. No, pero santanderianos yo sé que ha habido muy buenos ciclistas también. No, muy Ese buenos, man claro que sí. era, cuando se mató era el Movistar, ¿o no?
No, Estaba en el pero Movistar, no fue se dos mil mató, está once vivo todavía, pero No, no, pues así está. estamos hablando es que cuando vos ves esa, es que como se golpeó contra ese poste, es impresionante. Y ese man se dio muy duro. Pero esa fue como lo que a Cochise le pasó igual, un huequito pendejo, media vuelta y casi se mata. Lo sacó. Oíste, y para darle rating a este programa que no tiene, no vamos a hablar de Rigoberto, hombre, no hay nadie que tenga Oh, más Rigo, rating. grande, grande Rigo, grande. Muy No, teso. o sea, el eterno segundón. Oh, pero Pero muy quedar buen segundo, embajador, pero muy buen Ah, no, embajador. el man es demasiado bueno, el man es demasiado bueno. uf, Eh, segundo en Tour oh, de Francia, segundo en Giro de Italia, segundo en Campeonato del pero Mundo. no, no, campeonatos del mundo no, en Sí. olímpicos. Ah, olímpico, olímpico. O sea, es que Olímpicos, está sí. como, No, o como sea, el Colombia man con las fue, el virreinas man fue de belleza. segundo en el Giro de Italia en 2013 y segundo en el Giro de Italia que gana Egan Bernal en el 2014. Después en 2017 es segundo en el Tour de Francia y es el que le quedó más cerquita a Chris Froome. El man quedó a 56 segundos, no hay ninguno que le haya quedado pues como tan cerquita. Igual, lejos lejos de haberle, pues, de intentar ganarle, porque Poder si no, ganarle. a ver, no es un tipo que intente, pues, que se meta a las cosas, que si Nairo era conservador, Rigo es, hágale, Rigo, vamos es que Rigo, junticos. a uno Rigo le daba la sensación de que lo iban a descolgar cada rato y no lo descolgaban. O sea, eran etapas de No, montaña durísimas. Este man era con un esfuerzo así con los hombros y no lo soltaban. El hombre, hágale. pero si lo descolgaban, no se iba a morir del todo. Entonces el man ya cogía su paso y les Y llegaba llegaba a 30 rapidito. segundos, tan, pues, el man hizo muy buena carrera durante toda su vida. Pero ahí es donde a Yo, mí me parece tan increíble lo que hacen los ciclistas y es uno creería desde afuera, nosotros los que no sabemos nada, que eso es usted vaya y pedalee. No, Pero la estrategia, el trabajo de uno con otro, estar pegado de otro ciclista es muy teso. Y yo me acuerdo mucho, era esas, cuando hacían la famosa licuadora, que uno veía esa estrategia de dos contra uno y te mataban, o sea, te sacaban de la carrera. sí, lo esa que fue uno la le que le toca explicar, aplican a Pogacar en 2022, que esa es muy buena, muy buena. lo que a uno le toca explicar cuando hay alguien viendo ciclismo con uno que no tiene idea de nada, lo primerito, lo primero, lo más básico que hay que explicar es que el que va adelante va gastando el doble que el que va detrás. Y que el que va guardado por el grupo va Y que gastando ese no el está ganando, 10%. que ese así Ese vaya no con está 10 ganando, minutos, no, no está ganando. es el que está gastando. Y ese va perdiendo. Esa es la parte tesa, Por eso, que cómo te Entonces, dosificas vos explícame cómo Pogacar se larga a 90 kilómetros de la meta y gana. y al otro día vuelve y juega y no le importa. y se va a tomar cerveza esa noche. Sí, no, eso es trampa. Con Pogachar es trampa. Si Pogachar y Vingegaard juegan, no juego. Voy con el balón. ¿Quién juega por tercero? Sí, total. Pero está clarísimo que Colombia es un país demasiado, demasiado ciclista, que yo creo que nosotros todos fuimos influenciados por esa, pero la generación nueva tiene también esto con Egan. Lo que pasa es que como a las generaciones nuevas tienen tanta cosa, no es lo que teníamos nosotros, que eso nos pegábamos de cualquier cosa para sentirnos orgullosos, ¿sí o no? No, y Pues lo que para pasa es que a nosotros nos tocó una época en que Colombia no existía en el mapa. O sea, Colombia al mundo era lo que hoy es Malawi o Botsuana, pues que nadie habla de esos países. Ya ahora Colombia está, ya la gente sabe que existe Colombia. Pero en esa No, época, yo y recuerdo te que era sigue. como mucha gracia, hay un colombiano metido en una fuga y uno era, como, pucha! ¡Se metió! Pues era gracia todo, todo lo que hicieran era mucha gracia porque era un lugar Es como que, muy reservado para muy poquitos países. No, que aquí, solamente por ejemplo, las transmisiones de aquí lo toman como por hecho, que va a haber un colombiano siempre en el top 10 y siempre lo están buscando y lo están señalando. Entonces, tener razón en ese sentido, los pusieron en el mapa. Sí, muy tesos. Pero en total. este momento no hay prospectos así tan buenos, o sí, pues es que ante los monstruos que hay en este momento, cuando vos llegas y revisas que hay dos manes que no los vas a bajar del Tour de Francia, que está Evenepoel, que está todavía Primo Roglic, o sea, que no vas a tocar a Evenpul es ninguno de otro esos. monstruo. ¿Cómo? Evenpul es otro Evenepoel monstruo, que si total, no no. fuera, Y, y lo que le que, y toca lo que se otra época viene, sin Pogacar. cuando vos miras
que ahora Facho está diciendo que no hay, pues que de pronto no habían equipos tan potentes como el de Lius Postal. Cuando vos ves el equipo de Roglic, no, de Pogacar, Pacho, tiene Juan Ayuso, que es un pelado de 23 años, que es un monstruo completo, que apenas lo dejen salir o sea, ese man va para el Giro de Italia, yo creo que lo va a ganar. va de líder, claro. Y, y hay un mexicano que es de apellido del Toro, que va a ser otra cosa igual a ellos, es un pelado de 19 años. O sea, creo que acabo de cumplir los 20 en este momento. Pero lo que Entonces, preguntaba Beni es, ¿colombianos, se viene alguno o no, nada? no, no hay de ese estilo, no hay del estilo de ninguno de estos. O sea, Pues hay colombianos, al nivel de hay, Superman López, de sí, Egan, no hay se ve todo. colombianos que vayan. Es que yo ahora estaba revisando, pues ahora estuve revisando, la última vez que ganamos una etapa de Tour de Francia es 2020. Onega. 2020. La Egan. que ganó, Ah, la, no, Egan no la- ganó ni una sola etapa en el no, Tour que Egan ganó. ganó el Tour de Francia sin etapa, Sin Sin etapa, porque de etapa, el etapa. día que iba a ganar, no, o sea, le ese día cortaron la dejaron la desierto. cartera. Sí. Entonces, ¿quién No, fue el el que último ganó fue en Nairo. 2020? Nairo, Nairo. Ya se 2020. fue hace días ya. Y la última etapa que ganamos en una gran vuelta de este man de Rigobert Urán en la Vuelta a España en 2022. El año pasado quedamos de segundos en un Giro de Italia en la general, pero no vimos ninguna etapa. Pero es que ustedes lo ponen como que es que eso fuera de cada 8 días. Porque fuera muy O sea, fácil. creo que fuera de colombianos, solo hay un ecuatoriano o un venezolano que han ganado No, una hay Carapaz, varios etapa y ecuatorianos y ya. varios venezolanos. el Carapaz. Sí, no, Y Carapaz Europa, y hay hay que otros dos que han ganado. Sí, pero Por el eso, resto pero en Sudamérica son los colombianos y el resto. Claro, claro. pero es como en el patinaje también, que no No, somos el patinaje es iguales. más triste porque ese no es olímpico. Sí, sí, Sí. Y el día que lo hagan olímpico ya dejamos de ser potencia. total, total. Esa maldición nuestra sí es una cosa muy espantosa, muy espantosa. Pero bueno, yo voy a hacer una pregunta y es, los que han salido de Colombia, los grandes, todos han sido gente que ha empezado de clases muy bajas y que la bicicleta era su modo de transporte, Excepto o ha Santiago. salido alguno de academia. Sí, Santi Botero Santiago no yo era creo que Santiago es la la diferencia, de excepción. resto no hay nadie más. Sí. Pues cuando vos ves Daniel Felipe Martínez, la luchó mucho, Egan, No. Nair, todos, o sea, ninguno de ellos tenía nada, ninguno. Y esa es una de las cosas que decía este Pino Calat en la cosa, decía, el ciclismo llegó a Colombia como algo de élite, porque no habían carros. El día que llegó el primer carro a Colombia, se le bajó el estatus a la bicicleta y se volvió de pobres y se volvió de la gente que repartía cosas en la bicicleta, que se iba para el trabajo en bicicleta y ya. Ahí se Pero volvió es que también es la obviamente un historia de deporte. todos nuestros deportistas, no, pues a excepción de Juan Pablo Montoya o de Juan Pablo Ángel, Juan Pablo Ángel, pues Pero, igual Juan Pablo Montoya, su papá, una de las historias que no sé qué tan cierta es que tuvieron que vender la casa sí, o sí, pues empeñar la casa para poder comprar el carrito. no eran ricos, pues, pero Pero tampoco no eran es pobres, gente que pues. salga de academia de como sale mucha gente en Europa. Pero Claro. aquí, claro, es que también se imagina uno esta gente subiendo en estas montañas y después le das una bicicleta de carbono y es como que andaran volando. Sí, lo que pasa es que la capacidad de sufrimiento que hay que tener para ser ciclista, Pero yo no sé si esa es ustedes la han gran visto diferencia. los videos esos de redes sociales, estos europeos que vienen aquí a bicicletear y van en sus bicicletas último modelo y pasa este campesinito sí, sí, con repartiendo un costal, marranos en una bicicleta Tranquilo, de eso no hierro. le pasa a los europeos, eso nos pasa a todo a a todo el que cualquiera. sale a todo el que sale a la ruta, ese mismo campesino se lo pasa. Yo sufrí una vez como un perro subiendo el Alto de Patios. Me prestaron una bicicleta que me quedaba pequeña. No hagan eso en casa, muchachos, porque la columna sufre enormemente cuando la bicicleta es muy pequeña. Y me faltaron como No es mi 200 metros. problema. Sí, no, pero muy dura la subida al Alto de Patios porque la altura golpea horrible también. Si uno no es bogotano, la va a padecer. Total, es que aquí hay unas que son emblemáticas, no, minas, patios, ¿cuál más es Letras, así? En este momento, letras. lo más San mítico hace Miguel, unos años era Letras. Letras. Escobedo. Pero resulta
que ya la gente se inventó, después de letras, se sigue otra subida, pero inmediatamente después de letras, que se sigue hacia la parte nevada y llegan a 4.000 metros de altura. No, ¿Y No, es subidón. que cómo, son y muy qué ociosos. respira uno? No, es que yo subí letras y en el momento en que me faltaba, yo creo que me faltaban por ahí unos 4 o 5 kilómetros, ya no me faltaba más de un recorrido y ya era muy bajadita y un último ascenso pequeño. Pero ya estando, póngale que a los 3.400 metros de altura tenía hambre. Uno de los normales es que saque su bocadillito, su cosa y coma. La No, panela, la panela. baje, o sea, me tocó bajarme de la bicicleta porque o pedaleás o sacar, pues no tener la oportunidad de No hay masticar, oxígeno suficiente para... no hay oxígeno para todo eso. Hoy se Cuando te llegó y congelan las manos y cómo frenas. pasó el que nos estaba acompañando, ¿le pasa algo? Y yo no, estoy comiendo. Me No pasa van a mucho, sufrir, sí, estoy muriendo. más o menos. Bueno, señores, Oíste, se viene el Giro de eh, Italia. sí, nos falta hablar de tecnología, que yo creo que aquí hay un montón de cosas para hablar de tecnología en las bicicletas, hombre, que es muy chévere, y de tecnología en las transmisiones, porque es que las No, y no hemos hablado, y transmisiones, no hemos hablado de las primeras bicicletas que tuvimos, las que no pudimos conseguir, nada. Las que le claro, Nos traían a vale. falta los demás tema. del barrio y a mí no. El niño Yo Dios creo me trajo que una nos molareta y toca yo hacer quería un una moto. segundo, nos toca hacer un segundo, sin antes hacer un paréntesis y recordarles que este domingo tenemos el día de Star Wars. Un saludo para todos los fanáticos, Pues, hombre, muy ahí de Ford. importante. May the ¿Y fourth ya be te with viste you. la venganza de los Sith? ¿Fuiste al cine? Fui al cine a vérmela, hombre, ¿cómo Pero no? el día del estreno o no? No, fui antier. No, ya. A mí sí Ustedes le me, siguen yo dando sí fui plata a esa el día del gente, estreno con María Antonia que pidió. Y bien, Sí, bien, bien, le pues siguen dando plata a hay que esa, siguen entender que yo alcahueteando. ya sí Yo la vi sinvergüenza. desenfocadita, vi mucho desenfoque, yo también. se notaba el desenfoque. Y no Hicieron me hagan, mucho trabajo de Blues para ahorrarse render ahí.